Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la rendición de cuentas 2013 Mercado Transparente. En breves minutos el superintendente Pedro Páez presentará el informe de gestión por el año 2013, donde resaltará el rol de la institución para cumplir con el mandato legal de controlar las operaciones de concentración económica, prevenir y corregir y sancionar las conductas anticompetitivas de operadores económicos, tales como el abuso del poder de mercado, los acuerdos y prácticas restrictivas, las prácticas desleales, y establecer mecanismos que contribuyan a lograr la eficiencia y la transparencia de los mercados, el comercio justo, el bienestar en general de los consumidores y usuarios. Agradecemos a las autoridades presentes: Carlos Ochoa, Superintendente de Información y Comunicación; Carlos Polit, Contralor General del Estado; y por supuesto Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado. Y como primer punto, antes de iniciar esta rendición de cuentas, les pido a todos que nos pongamos de pie para entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. Ahora damos el paso para las palabras de bienvenida e informe de gestión por el año 2013 al Superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes, de manera muy especial a nuestros distinguidos colegas sentados en la mesa directiva, Carlos Polit y Carlos Ochoa, que nos están acompañando acá en esta rendición de cuentas correspondiente al año 2013, que forma parte de todo el trabajo permanente de acercamiento a la sociedad civil, de formación de conciencia, de organización popular, en el que esta superintendencia está empeñada. Ustedes van a tener este mismo material en el documento que les acaban de entregar y en el CD que está impreso. Se va a repartir además a través de la página web. Nos están siguiendo a través de Ticam y Livestream a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Nosotros vamos a hacer un resumencito nomás de esto para no alargarnos mucho, porque nos interesa más dejar una impresión general de cuál es el trabajo, cuál es la orientación
con la que estamos orientando este esfuerzo de construcción institucional y más bien tener espacio para las inquietudes, ¿no? Empecemos por los ejes. Tenemos 6 ejes fundamentales que parten obviamente del aseguramiento de la transparencia y la eficiencia en los mercados y el fomento a la competencia, el control de las concentraciones, el control de las prácticas de abuso del poder de mercado, los acuerdos, las prácticas restrictivas, el control de las prácticas desleales. Tenemos un eje ligado a las 2 instancias de resolución y sustanciación, y luego tenemos todo lo que tiene que ver con la planificación, el asesoramiento, la administración de bienes y servicios, en fin, todo lo que tiene que ver con la construcción institucional en sí misma, el frente interno de la institución. En todos esos planos nos ha tocado enfrentar retos verdaderamente muy exigentes, porque no había personal calificado para todos estos temas, y nos ha tocado prácticamente empezar de cero, no solamente en lo que tiene que ver con la construcción de la institución, sino con el abrir un espacio cultural, político, para la nueva esfera de derechos que está contenida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. La misión de esta nueva institución es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el abuso del poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros, y a todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los consumidores, a fin de construir con competitividad y eficiencia el bienestar general de la sociedad. Es en torno a eso lo que se estructura una visión, una estrategia y una serie de instrumentos que van a permitir construir los cimientos de un proceso que en realidad ni siquiera se va a terminar de ver en esta gestión, pues está con miras, ¿no es cierto?, a definir un nuevo tipo de vinculación de la sociedad con el aparato del Estado, que en realidad tiene alcances del mediano y de largo plazo. Nuestra ley se emite, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Estado, es uno de los últimos episodios institucionales del proceso constituyente, y se emite el 13 de octubre del 2011, y luego de una serie de tareas, inclusive de selección de las personas que irían a ocupar el cargo de superintendente, nosotros nos terminamos posesionando el 6 de septiembre del 2013, es decir, estamos cumpliendo 17 meses al día de hoy, ¿no? Nosotros aquí en el Ecuador logramos tener nuestra normativa interna luego de varios intentos en la que los poderes fácticos hicieron todo lo posible por evitar, inclusive en algún momento se tumbaron la ley de defensa la ley de defensa de la competencia al nivel de la Presidencia de la República, y una vez que esta ley ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, hay cuestionamientos ante la Corte Constitucional tratando de evitar su aplicación. Somos el penúltimo país, solo Paraguay ha instalado su normativa interna y el equivalente a la superintendencia después que nosotros. A nivel mundial existen 132 autoridades de competencia homólogas a la nuestra, nosotros fuimos la 129, es decir, somos de los últimos países en el mundo en tener una normativa interna en torno al tema de competencia. Y vaya sorpresa, porque resulta ser que tenemos monopolios hasta en la sopa. Entonces, en un país tan lleno de monopolios, no es casual el que se haya postergado durante tanto tiempo una legislación que aquí no está, porque está solamente para el caso de América Latina, una legislación que otros países hermanos la tienen ya 90 años, como el caso de Argentina, el caso de México, 90, 80 años, y que en el caso de los Estados Unidos la legislación precursora data de 1890. Y así todo, no faltaron voces que dijeron que esta ley era un atentado contra la empresa privada y que era la amenaza del comunismo que estaba avanzando aquí en el país. Entonces, yo creo que es importante el dejar muy en claro este tipo de cosas, que además es posible corroborar en el internet. Felizmente todas las agencias de regulación del mundo tienen su respectiva página web, y ustedes pueden corroborar
todos estos datos. Además pueden en muchos casos hacer estudios de legislación comparada. Al menos en toda América Latina, en el caso de España, se tiene más toda la legislación de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, se la tiene traducida al español, así es que toda esta información está disponible en caso de que quieran hacer estudios, en caso de que se quieran remitir a las fuentes. Nosotros estamos inscritos no solamente en el marco de este nuevo Estado Social de Derechos que se instaura con la Constitución de Montecristi, sino que directamente involucrados con el Plan Nacional para el Buen Vivir y el objetivo de construir el suma causal, ¿no? Estamos directamente ligados al objetivo número 8 del Plan Nacional del Buen Vivir, a la política 8 y al literal E, que definen condiciones muy concretas en torno a las cuales se pueden empezar a definir los objetivos estratégicos institucionales. En primer lugar, obviamente, promover la competencia, la transparencia y la eficiencia de los mercados como una de las herramientas de construcción del summa causal, prevenir, controlar y disminuir el abuso del poder de mercado, los acuerdos y las prácticas restrictivas, controlar las operaciones de concentración económica, controlar la existencia de prácticas desleales y velar por que otro tipo de dinámicas económicas sean las que se instauren, y obviamente todo esto en una perspectiva de servicio público que tiene que empapar, tiene que saturar todas las actividades de los funcionarios de la nueva entidad. El objeto de la ley, de nuevo, ligado a estos 4 grandes temas: transparencia de los mercados, fomento de la competencia y del comercio justo, la construcción del bienestar, consumidores, usuarios, pero también otros productores, otros operadores que hasta ahora han sido postergados. Es decir, estamos hablando de una dinámica integral del mercado que califica los últimos 500 años de la vida nacional y que de manera muy clara están en el corazón de los procesos de generación de atraso, de generación de pobreza, de generación de subdesarrollo en el país. Por eso es que todo esto está vinculado de manera crucial al establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Por tanto, nuestro papel tiene que ser directamente, orgánicamente vinculado al propósito de transformar la matriz productiva. ¿Cómo hacerlo? Pues en el evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso del poder de mercado, los acuerdos restrictivos, las prácticas desleales, el control y controlando las operaciones de concentración económica. ¿Cómo hemos empezado nuestro trabajo? Apenas llegamos a nuestras funciones, inclusive antes de tener oficina. Recuerden ustedes que empezábamos de cero, y cuando durante más de un mes fui yo el único empleado de la superintendencia, ya buena parte de los compañeros empezaron a trabajar por amor a la patria y organizamos los estudios a partir de estos estudios de mercado, de un barrido sobre todo la economía ecuatoriana. Fruto de ello tienen ustedes en la página web nuestra indicadores económicos a 400 sectores del Producto Interno Bruto. Ahí se corrobora lo que decíamos hace un momento, monopolios hasta nosotros. En todos los 400 sectores de la economía nacional encontramos indicadores económicos, indicadores matemáticos, que son estándares a nivel internacional, que muestran niveles de concentración más allá de lo saludable. El problema es por dónde priorizamos, cómo empezamos. Y ahí es indispensable que la ciudadanía conozca de manera muy franca el hecho de que por cada intervención que haga la superintendencia habrá 1 millón de intervenciones que no la podemos hacer. Esto no solamente que físicamente es imposible, sino que marca al mismo tiempo un desafío en términos de la construcción societal, en términos de el proyecto ideológico en el que hacia donde el país está construyendo grandes mayorías, hacia donde las voluntades populares, ¿no es cierto?, se están orientando. No se trata de que la superintendencia, como decimos aquí en Quito, dé haciendo las cosas. Sería una cuestión, insisto, físicamente imposible. Tenemos abusos, tenemos prácticas desleales, engaños, la viveza criolla
todos los días del año, en cada rincón del país, en cada sector de la economía. Así es que no solamente que físicamente sería imposible, sino que adicionalmente estaríamos hablando de una visión paternalista, de una visión estadocéntrica, que usurparía funciones a la sociedad civil, que en lugar de empoderar a los ciudadanos, en lugar de generar un proceso de participación vibrante de cada uno de nosotros, lo que estaría es condenando a la bulia, a la pasividad de la gente. No, de ninguna manera. Nuestro trabajo es, a partir de estos estudios de mercado, ¿no es cierto?, ir detectando cuáles son las prioridades sistémicas que nos permitan lograr transformaciones en el corto plazo, que al mismo tiempo abran las puertas para un proceso de participación ciudadana mucho más vigoroso. Es en ese sentido lo que, en nuestra perspectiva, la prioridad fundamental no es punitiva. A diferencia de lo que ustedes pueden encontrar en muchas de esas 132 autoridades colegas en otras partes del mundo, aquí en el Ecuador hemos desde el principio definido de manera sustancial que nosotros estamos privilegiando el tema de un proceso de transición no traumático. Estamos privilegiando todo tipo de mecanismos que permitan cambiar las cosas por las buenas, que nos permitan evitar la sanción, que permitan evitar ese énfasis punitivo que, insisto, puede encontrarse en otras autoridades hermanas. A partir de ese estudio de mercado, a partir del análisis, la discusión interna de cuáles son los sectores prioritarios con mayores efectos sistémicos, se empieza la recopilación de indicios generales para tener una investigación preliminar y definiendo sobre esa base los méritos que nos permitan avanzar hacia una investigación ya más formal, a la sustanciación efectiva de un proceso administrativo que en caso de encontrar la documentación del caso, en el caso de que se pueda verdaderamente sostener un informe de formulación de cargos, pues pasa a la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que sería el equivalente en sede judicial al juez, y en caso de que haya alguna desaveniencia respecto a los resultados de esta resolución, tenemos dentro de la misma casa también al equivalente del juez de segunda instancia. Entonces, miren ustedes, parte del reto institucional que la superintendencia ha debido afrontar es el hecho de que dentro de la misma casa tenemos el equivalente a la fiscalía, el equivalente al juez de primera instancia y el equivalente al juez de segunda instancia, y al mismo tiempo hemos hecho una campaña denodada, intensa, cansina, diciendo arreglemos las cosas por las buenas. Vamos a un compromiso de cese, a un compromiso de cese, a un compromiso de cese. Esto ha definido un reto muy importante en lo práctico, en lo cotidiano, en el sentido de que era indispensable, además de esa visión y esa visión institucional, el poder clarificar, el poder definir con absoluta precisión y absoluta independencia la misión y la visión de las distintas entidades al interior de la superintendencia. Y todo esto en el marco de un proceso en el que todo tenía que construirse prácticamente desde nada, y en la que la mayoría de los compañeros, en el mejor de los casos, tenían unos pocos antecedentes en lo que tiene que ver con toda la práctica, toda la doctrina, desde el derecho, desde la economía, desde los distintos peritajes en torno a la regulación antimonopolio. Pues asumimos ese reto y ya vamos a ver las estadísticas. Hemos enfrentado durante el año 2013 121 casos y de todo como en botica, es decir, temas que van desde la cuestión financiera hasta los zapatos, pasando por los textiles, los alimentos, la telefonía celular, los partidos de fútbol, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para tener expertos en todo? Y precisamente es por eso que ha sido indispensable desde el principio orientar estos procesos de investigación, estos procesos de nuevo trazado de la cancha, más allá de la casuística que eventualmente deriva en un resultado punitivo, en una multa, el crear las condiciones para la participación de la ciudadanía.
hemos realizado, ya vamos a ver, más de medio centenar de eventos nacionales y 25 talleres internacionales que han ido estructurando toda una serie de mecanismos de participación de distintos sectores de la sociedad, lo que se conocen como comunidades epistémicas, es decir, interlocutores relevantes dentro de la sociedad que nos permitan, con las limitaciones del caso, establecer un diálogo permanente desde el principio, instalado con muchísima altura, con muchísimo rigor técnico, con pluralismo, con respeto y tolerancia a los distintos puntos de vista. Entonces, todos estos retos están definidos en un marco de permanente participación de la ciudadanía, a pesar de que paradójicamente tenemos que movernos de acuerdo a la ley bajo la más absoluta reserva. Todos estos procesos se han tenido que dar al mismo tiempo, trabajando y construyendo el equivalente a la fiscalía, es decir, en cada una de las intendencias los compañeros han tenido que buscar debajo de las piedras y irse hasta la yugular, ¿no es cierto? Porque el trabajo de ellos es estructurar los casos, es buscar indicios de dónde pueden haber infracciones a la ley, y al mismo tiempo han tenido que estar conviviendo con los compañeros que desde la ecuanimidad, desde la objetividad, tenían que mantenerse con mucha distancia, ¿no es cierto?, en la comisión de resolución de primera instancia. Y al mismo tiempo me ha tocado a mí, en mi calidad de cabeza de la institución, vigilar para que este metaproceso se vaya estructurando y yo poder mantener las distancias suficientes que eviten que en mi calidad de segunda instancia de apelaciones pueda estar adelantando criterio o pueda estar conociendo por adelantado los detalles de cada uno de los procesos que se han estado llevando a cabo. Entonces, fíjense ustedes, esta es la metodología con la que hemos apostado al proceso de construcción institucional. Creo que hemos sido lo suficientemente rigurosos. He tenido felizmente a un ejército de abogados jalándome permanentemente las orejas para que no pueda meter las de andar en cada uno de estos temas tan delicados, tan complejos, y de una u otra manera, no sé, nos encontramos acá con una institución muy estructurada. Ahorita estamos 135, 138 empleados en la superintendencia. Hemos iniciado ya el proceso de construcción de las oficinas zonales, y todo esto ya con un organigrama, más allá de lo que está escrito en el papel, con un organigrama funcional, con un organigrama orgánico, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que verdaderamente refleje las diversas funciones con la respectiva independencia, con la respectiva autonomía, con las respectivas responsabilidades. Los ámbitos de acción de la superintendencia en los que tenemos que meternos, ¿no es cierto?, tienen que ver con un análisis y una intervención ex ante, en lo que tiene que ver con evitar y prevenir, básicamente, aunque no exclusivamente, en torno al control de las concentraciones y a la abogacía de competencia, y un análisis y una intervención ex post que incluye temas de corregir, de eliminar y de sancionar, y que básicamente tienen el grueso de la casuística, involucrando a la Intendencia de Investigación de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, a la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales y a la Intendencia de Concentraciones, que tiene que investigar también las concentraciones no autorizadas, ¿no? Entonces, todos estos ámbitos diferentes tienen a su vez una división del trabajo muy específica, que precisamente aprovecha al máximo la tipificación detallada que tiene nuestra ley. Ustedes pueden hacer una comparación con la legislación a nivel internacional, en la que en general se tienen 6 casos típicos, casos claves, digamos. En el caso de nuestra ley hay una reducción del espacio de discrecionalidad, con el desglose que se hace, con la precisión que se hace, sin ampliar el ámbito de acción. Se hace un desglose de esos 6 casos en 23 muy específicos, que nos dejan muy claramente establecidas cuáles son nuestras tareas. Y este es básicamente el ámbito en el que nos movemos. Como ustedes están viendo, el énfasis de nuestra ley hace referencia a los temas de comportamiento antes que a los temas de estructura. A duras penas, en el campo del control de concentraciones es donde tenemos cierto nivel
intervención, cierto nivel de responsabilidad en evitar que la economía ecuatoriana se concentre todavía más. Pero el status quo, es decir, la situación en la que recibimos la economía del país, presenta, insisto, niveles de concentración en todos los aspectos a 400 sectores del PIB, ¿no? Bueno, los resultados, básicamente, en lo que tiene que ver ya con la casuística, incluyen, como les decía, 121 casos, de los cuales hemos logrado completar 77, y de los 77, para que se vea la absoluta ponderación, la absoluta moderación con la que el equipo técnico se ha movido durante todo este tiempo, ustedes pueden ver al final de este cuadro, ¿no es cierto?, que 36 casos se ha estudiado, se ha analizado, que no presentan los méritos adecuados para verdaderamente proseguir un proceso administrativo. Entonces, y dentro de ellos, además, hay que ver que dentro de los 41 casos están presentes 3 acuerdos de cese, ¿no? Esta rendición de cuentas, por favor, hago el señalamiento, es el año fiscal enero-diciembre del 2013 y por tanto no incluye el compromiso de cese que firmamos hace un mes con la empresa Confitec, ¿no? Es una de las más grandes. El año anterior firmamos 3 compromisos de cese, todavía un número muy bajo en comparación al esfuerzo sistemático que hemos hecho desde el primer día, insistiendo en resolver las cosas por las buenas. Todavía la cultura empresarial en el Ecuador se resiste a regularizar una situación en la que lastimosamente nos hallamos con violaciones sistemáticas generalizadas de muchísimas leyes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir rápidamente, no descanso, con algunos temas que nos permitan ilustrar cuál ha sido el trabajo bajo los distintos ejes, ¿no? Lo que tiene que ver con transparencia y eficiencia de los mercados y abogacía de la abogacía de la competencia. Tenemos un trabajo vinculando varios aspectos al mismo tiempo. Les decía, en términos generales, buena parte de la tarea de difusión y de debate, porque además esto no se lo hace solamente desde la superintendencia, sino en el marco de un proceso de construcción de consensos, tiene que ver con los talleres, tiene que ver con los talleres internacionales y con los talleres nacionales. 25 talleres internacionales, 120 expertos de talla mundial, medio centenar de eventos nacionales, una cantidad de contactos con los distintos sectores y estudios, más barridos, más estudios de mercado, más análisis, no solamente para el diagnóstico, sino para poder ser precisos, no el hachazo, sino la intervención con bisturí en aquellos puntos específicos que nos permitan verdaderamente hacer la diferencia en las dinámicas de los mercados. Con ello pretendemos promover la creación de un ambiente de efectiva competencia, promover la participación de los distintos actores del sector público, del sector privado, de la academia, la evaluación de propuestas de política y normativa general y sectorial a través de varios instrumentos que incluyen recomendaciones, resoluciones, campañas cívicas como la que estamos llevando adelante desde finales del año pasado, en lo que tiene que ver con la evidencia de ventas masivas en todo lado de comida pasada y de medicamentos pasados. Es decir, parecería una cosa dificilísima de entender. Buena parte de esas incomprensiones respecto a la tarea de la superintendencia tienen que ver con 500 años de estar acostumbrados al abuso, 500 años de estar acostumbrados al engaño, 500 años de creer que la viveza criolla es lo normal. Y justamente una de las tareas más importantes que creo que le hemos cumplido a cabalidad, yo diría, más allá de los más ambiciosos sueños en este primer año, es visibilizar, el haber podido visibilizar algo que todos asumíamos que era normal. En el mundo de los negocios así es la vida. Y no, el proceso constituyente que estamos viviendo, la Constitución de Montecristi, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado dice no, basta de abusos, basta de engaños, basta de vivezas criollas.
Y aunque buena parte de las campañas en las que nos hemos involucrado han significado fricciones de todo tipo y por todo lado, hasta de gente de no creer, y aunque buena parte de las campañas en las que nos hemos involucrado han estado marcadas por la incomprensión, nosotros estamos seguros de que este tipo de cosas, por más elemental que parezca, el simple hecho, por ejemplo, de vigilar, de ver cuál es la fecha de expiración de lo que estamos comprando, de lo que estamos consumiendo, van a cambiar la lógica de los mercados, van a cambiar la dinámica de los mercados, pero sobre todo van a incidir en el proceso de dignidad nacional, el proceso de transformación de la ciudadanía en una ciudadanía vigorosa, vibrante, autosuficiente, que se pueda parar sobre sus propios pies, ¿no es cierto?, para dar sus pasos sin necesidad de ningún tipo de acciones externas. Entonces, los ámbitos en los que se ha movido la superintendencia, inclusive en los casos en los que ha tocado presentar sanciones, han estado todos vinculados a esta pedagogía social imprescindible en un país cuyo locus, digamos, cuyo eje central ha estado localizado en torno a las actividades de abogacía de competencia. En torno a esto no nos hemos movido solos, hemos tenido una actitud muy generosa de varias instituciones del país, otra superintendencia, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Senatel, el Banco Central del Ecuador, gobiernos seccionales como la Alcaldía de Cuenca, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, etcétera, etcétera, que van tejiendo una estructura institucional, una grilla institucional que van a permitir que este tipo de esfuerzos vayan mucho más allá de quienes estén, digamos, en la superintendencia y que formen parte, ¿no es cierto?, del nuevo horizonte institucional del país. Pero no solamente con ellos, es indispensable el fortalecer una alianza estratégica con las universidades. Tiene que cerrarse el capítulo de autismo de la academia y recuperarse décadas y siglos de sensibilidad social y de compromiso patriótico de las universidades con los grandes intereses del país. En ese sentido hemos avanzado ya con una serie de programas de becas. Tuvimos cupos en el 2013, 200 cupos para becas, para ayudas económicas para realizar las tesis, el equivalente a un salario mínimo vital durante 6 meses, más todos los costos de laboratorio, de bibliografía especializada, de encuestas, de software especializado hasta $5.000 contra factura, y todo el respaldo de los técnicos de la superintendencia y también de técnicos internacionales para estudiantes de cualquier carrera, de cualquier disciplina, que no solamente quieran superarse para culminar su carrera, sino que además con ello puedan contribuir al desarrollo nacional, a la solución de los problemas nacionales, parando los abusos de mercado. Hemos tenido también 20 cupos para mandar al exterior con becas de hasta 4 años que puedan realizar su PhD desde cualquier especialidad, y lastimosamente, a pesar de los esfuerzos denodados, a pesar de haber golpeado las puertas de todas las universidades del país, los resultados en ambos campos han sido todavía muy exiguos. Solamente 30, 35 cupos han sido utilizados de estos programas de becas. Ustedes tienen allí los convenios que hemos realizado con las distintas universidades. Muchos de los talleres internacionales han sido hechos en esas universidades y van a seguirlo haciendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo y no desmayaremos en nuestro propósito de articular a los profesores investigadores, a los estudiantes y a los grupos profesionales en un debate, insisto, que tiene que ser desde el principio construido y instalado con mucha altura, con mucho rigor académico. Muy delicado, muy grave, si es que puede utilizarse a una institución como la superintendencia, a una ley como la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado, cuando se involucran miles de millones de dólares, no solamente en las eventuales sanciones, sino en los mercados, en la dinámica de los mercados. Digo, sería muy grave si es que esto es instrumentalizado desde protervos intereses particulares.
Por eso es indispensable este esfuerzo, a pesar de las incomprensiones, a pesar de las dificultades y la poca respuesta que hasta ahora hemos tenido. Creemos que no podemos cejar en nuestro empeño de seguir trabajando, de seguir involucrando a los medios académicos en este proceso que tiene que institucionalizarse. Por último, tenemos que agradecer aquí la actitud generosa de los colegas de todos lados del mundo. Acá les decía, han venido 120 expertos de talla mundial, incluyendo el equivalente al superintendente actual o reciente de Estados Unidos, de Francia, de España, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de El Salvador, y van a seguir viniendo muchos más. Hemos tenido convenios acá con una docena de autoridades de las más pertinentes de nuestras tareas, pero ha habido una cantidad de otras entidades, de otras autoridades de regulación, tanto sectorial como antimonopólicas, que con convenio o sin convenio han prestado todo tipo de apoyo en este diálogo, en esta conversación permanente que se ha llevado, no solamente a nivel de las autoridades, yo personalmente, tanto con los compañeros, los amigos que nos han visitado acá, como las personas que nos han invitado, las entidades que nos han invitado en el exterior, hemos podido discutir todos los casos, dado las condiciones de nuestra ley, nombrando el milagro, pero no el santo, ¿no es cierto? Pero tengan ustedes la seguridad de que se han discutido al detalle todos los procedimientos, todos los casos, todas las metodologías de multas, metodologías de investigación forense, en el plano contable, en el plano financiero, en el plano informático, que nos permitan actuar con absoluta responsabilidad, absoluto profesionalismo en todos y cada uno de los casos en los que nos hemos involucrado. Y aquí, bueno, acá tienen ustedes, más adelante vamos a ver los detalles de nuestra presencia, de la presencia de los amigos acá y de la presencia de nuestros funcionarios en el exterior, que les insisto, no solamente se ha dado a nivel de las autoridades, sino que ha permitido, y insisto en este agradecimiento a las autoridades hermanas, ha permitido que los técnicos, tal vez en una relación sin precedentes, en este temprano año de existencia de la institución, estén con toda la fluidez y la flexibilidad del caso, prendiendo el Skype, prendiendo el correo electrónico y haciendo consultas con sus pares de todas partes del mundo, porque ahí textualmente estoy hablando de países grandes del norte, de países del sur, de países que están en crisis como Grecia, de países pequeñitos como Senegal, como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, para entender las distintas peculiaridades, para entender en el contraste, en la diferencia, cuál es la mejor práctica, cuál es la mejor enseñanza, cuál es la mejor trayectoria que puede aplicarse en el caso concreto del Ecuador. Les decía, bueno, hemos hecho 25 talleres hasta ahora, en el año 2013 fueron 21 talleres, son 330 horas. Al mes de octubre hicimos la contabilidad, teníamos el equivalente a un MBA por si acaso. Todo ese material está disponible para ustedes a través de la página web nuestra www.scpm.gov.es. Bueno, vean ustedes, aquí está uno de nuestros grandes logros, pero también nuestras grandes limitaciones. Esos 21 talleres internacionales concentrados todavía en Quito, Guayaquil y Cuenca. Esperamos que con el apoyo del Ministerio de Finanzas podamos desplegar, como está programado para el 2014, las zonales, las 8 zonales que manda la ley. Ya tenemos compradas las oficinas e instalada la Intendencia Zonal del Guayas, y esperamos que en los próximos pocos meses tengamos ya instalado también en Loja, en Cuenca y en Manta, Puerto Rico, ¿no? Bueno, estos seminarios internacionales, de nuevo, de todo como en botica, el 26% han estado vinculados al tema de la competencia en general, y todos los demás más bien trabajando sobre temas sectoriales específicos, insisto, en formatos que permiten continuar el proceso de discusión, de debate, de convergencia en torno a esas intervenciones sistémicas que permitan transformar por un lado la oferta y por otro lado la demanda, de manera de garantizar de manera contundente otra dinámica en el funcionamiento del mercado. Una dinámica movida por la
por la innovación, una dinámica movida por la transparencia, por la eficiencia y por la inclusión. Temas del mercado de alimentos, de la energía, del sector financiero, de compras públicas, de salud, del sector farmacéutico, del agua potable, de las telecomunicaciones, del transporte aéreo, del sector textil, de transnacionales, etcétera. Entonces, más o menos les cuento y aprovecho, denme por favor un par de minutitos de su paciencia para explicarles cuál es el formato con el que hemos realizado la metodología de estos talleres internacionales. Esto no es solamente un tema de abogacía, que también lo es y que es prioritario. No es solamente un tema de difusión, que también lo es y es prioritario. No es solamente un tema de capacitación interna de nuestros funcionarios, que también lo es y es prioritario y es urgente. Este también es un tema que en la medida en que no conocemos del asunto, nos hubiera tocado contratar consultores, y en muchos casos consultores internacionales. El problema es que estamos hablando de temas tan delicados que nada nos garantizaba que en un ámbito en el que no conocíamos, el consultor internacional tenga otro tipo de lealtades y otro tipo de compromisos que antes que comprometerse con el interés de la nación, el interés de la regulación, tenga algo que ver con la agenda de los regulados. Y es por eso que el formato que hemos diseñado obliga a decir públicamente, responsabilizándose política y técnicamente en frente a sus pares, en frente a los interlocutores relevantes en cada una de las áreas, una u otra cosa, y siempre en un ámbito de tolerancia, de respeto y de contraposición de ideas. Todo eso lo encuentran ustedes en la página web. Y es por eso, por ejemplo, les digo, de esos 25 talleres internacionales, no recuerdo cuántos hicieron exactamente en el 2013, 5 lo hemos dedicado a tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, de la investigación, de la discusión, del debate posterior que lo hemos hecho a través de las redes sociales, con la presencia de la academia, de las propias entidades del sector público, de las propias empresas, de los expertos internacionales, en consulta también con los expertos que no han venido acá y con los cuales hemos mantenido contacto. Lo que hemos planteado es que teníamos un problema entre manos, un nivel de concentración. En el año 2009 el operador dominante tenía el 69% del mercado de telefonía celular y no queríamos llegar a los extremos que se llegaron, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los que se intervino para dividir la empresa Bell, propiedad de la familia de Alexander Graham Bell, que fue el que inventó el teléfono hace más de 100 años, y se la dividió a la empresa. Acá decíamos, tengamos un enfoque menos inclusivo, y en lugar de repartir la torta, por ejemplo, ¿por qué no proponemos algo que nos permita ampliar la torta? Y así salió la recomendación del mes de agosto pasado, en el que se pedía al Ejecutivo el que pueda permitirse a los beneficiarios de los distintos bonos de solidaridad el poder cambiar un valor monetario de entre 3 y 5 dólares por un paquete promocional en la que los operadores de telefonía celular compitan verdaderamente por ver quién da el mejor precio a la mejor calidad. Estamos hablando de lo mejor de las tecnologías de información y comunicación, no los huesos del mercado, lo mejor del internet, lo mejor de banda ancha puesto a disposición de 1.800.000 familias de los sectores más vulnerados, más postergados del país. Esas son las recomendaciones. La recomendación, porque era solamente una sugerencia, pateó el tablero y permitió que inmediatamente tengamos actitudes muy positivas de empresas como la propia empresa Claro, que era el operador dominante, que inmediatamente dijo: tenemos que trabajar en una tarifa social. La empresa Movistar, que inmediatamente empezó a presentar proyectos a los distintos ministerios, y la empresa estatal CNT, que rápidamente cambió su estrategia para rentabilizar las importantes inversiones que había hecho en los tiempos recientes, ¿no es cierto?, para poder servir a ese mercado que hasta ahora era un mercado totalmente ignorado, un mercado marginado, un mercado residual, no porque la gente pobre no tenga teléfono celular, sino porque la gente pobre, en la medida en que no tiene una promoción específica, termina pagando tal vez el minuto efectivo de uso, ¿no es cierto?, a los costos más onerosos. Entonces, fíjense ustedes cómo poco a poco, además, ustedes de pronto no se han dado cuenta, pero en los últimos meses ha habido una
guerra silenciosa de promociones entre los distintos operadores, precisamente como fruto de esta transformación sistémica de los mercados en los que estamos empeñados. Pero el cambio de la demanda no puede ser suficiente, y por eso es que hemos hecho estudios que muestran que la estructura de costos del sector es de las más altas de América Latina. En buena parte porque hemos descubierto que existen restricciones en los contratos de arrendamiento para la instalación de las antenas. Se hizo estudios, creo que ahora tal vez si alguien está interesado, aquí está Carlos Chavarría que va a explicar con detalle cómo se dio ese caso, pero lo que encontramos es que en el caso de una empresa, 1.260 contratos tenían cláusulas de exclusividad que impedía que los otros operadores puedan colocar su antena en la punta del cerro, desde la cual podían cubrir al valle. Si es que no se tiene acceso al punto óptimo de instalación de las antenas, no se tiene que poner una antena, sino 5 y 6 antenas, y siempre de espaldas a las laderas, lo cual no solamente que aumenta los costos, sino que deteriora la calidad de la señal, evita que buena parte de los usuarios tengan un servicio estable y seguro, ¿no? Entonces, miren, planteando el tema que los técnicos hablan de cohabitación, reivindicamos también una medida anterior de Conecel del año 2009 que planteaba que no solamente se puede poner en el mismo terreno, sino que hay estudios técnicos que muestran que sin que haya interferencia se pueden poner varias antenas en la misma torre. Con eso estamos reduciendo de manera dramática, radical, los costos de producción, los costos de ofrecimiento de ese servicio, abriendo otros horizontes de rentabilización en ese sector. Cohabitación, coubicación y roaming nacional, que es la tercera recomendación que hemos hecho para transformar la oferta, fruto de estas discusiones, nos permiten que, con el tema del roaming nacional, cada uno de nosotros pueda tener acceso a la mejor señal disponible en cada momento y en cada lugar. Pero además abre las puertas para que se cree un nuevo mercado que hoy por hoy no existe, un mercado de arrendamiento de las señales. No entran nuevos operadores en el mercado, estamos apoltronados con 3 operadores, por ejemplo, en este mercado específico, porque los costos de entrada son enormes. Antes de poder facturar un centavo, usted tiene que desplegar inversiones para poner antenas en todo el país, con lo cual es obvio que nadie va a venir. Al plantear la posibilidad de reducir los costos de manera radical con los procesos de coubicación y de cohabitación, y al abrir las puertas para el roaming nacional, es decir, un mercado de arrendamiento de señales que hoy por hoy no existe porque cada operador trabaja exclusivamente con sus instalaciones, abrimos las puertas para que nuevos operadores puedan entrar a construir sus propios nichos de mercado. Nichos geográficos, por ejemplo, decir, a mi cantón el servicio es malo, entonces puede ser el municipio, puede ser el consejo provincial, pueden ser algunos accionistas privados, pongo una empresa y voy a arrendar la señal para dar un servicio confiable y de calidad a los habitantes de este cantón. O puede ser, por ejemplo, que un nicho social. No hay un buen servicio de internet, por ejemplo, para servir a la pequeña y a la mediana empresa en ciudades como Quito y Guayaquil, para que la pequeña y mediana empresa, la economía popular y solidaria, puedan utilizar lo mejor del internet para hacer negocios, dando un salto cualitativo en la forma de defender la economía de la familia, de la comunidad. Ahora se pueden hacer los pagos, se pueden hacer transacciones, se pueden hacer ventas muy seguras, muy garantizadas a través del internet con costos bajísimos y reduciendo los riesgos para una cantidad de unidades productivas que lastimosamente hasta ahora no han encontrado posibilidades de prosperidad en el mercado. Bueno, esto solamente para ilustrar, ¿no es cierto?, la metodología con la que estamos trabajando en cada uno de los sectores. Discutir detalles técnicos, porque lastimosamente el diablo está en los detalles, y trabajar conjuntamente de manera pública en procesos que nos ayuden a converger en dónde están las soluciones. Soluciones sistémicas que transformen las modalidades de operación de los mercados, soluciones sistémicas que transformen la dinámica de la generación de empleo y de la incorporación de tecnología. Bueno, rápidamente, hemos hecho, como les decía, varias jornadas nacionales e internacionales, reuniones con autoridades de competencia a nivel mundial, jornadas con funcionarios de las superintendencias en el exterior, con expositores internacionales,
jornadas de traspaso de conocimiento específico, capacitaciones recibidas por los funcionarios por parte de expertos internacionales y capacitaciones impartidas por la superintendencia en las distintas provincias del país. Aquí tienen ustedes los expositores internacionales que nos han visitado de Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, China, El Salvador, España, Francia, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, India, Panamá, México, Paraguay, Perú, Rusia, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Venezuela, Túnez, Uruguay. Es decir, insisto, un proceso de fertilización cruzada de experiencias de las más diversas. Tenemos mucho que aprender de los países grandes, pero también tenemos mucho que aprender de otros países pequeños con economías de escala chiquita como las nuestras, de economías en crisis, de economías bollantes, de manera de poder tener la adecuada aplicación y adecuación a la realidad nacional de aquellas doctrinas y de aquellos modelos que se han desarrollado en otras partes del mundo. Han estado también una serie de compañeros nuestros en el exterior, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Rusia, en Suiza, en fin. Ustedes pueden encontrar toda esa información y con los detalles del caso. Y hemos tenido también una cantidad de conversatorios y de eventos nacionales que no solamente que nos ayudan a difundir el tema, sino que además nos han permitido abrir, reivindicar la necesidad de recuperar la memoria, porque no solamente existe una historia de explotación oligárquica, de exclusión, de atraso en su desarrollo, sino también hemos tenido en el país, y lastimosamente no han sido suficientemente estudiados, los casos precisamente de gente, ahora que estamos en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, ¿no es cierto? El abuelo de Benjamín Carrión, Manuel Carrión, antes de que se tenga electricidad en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en la lejana Loja ya hizo el esfuerzo, un esfuerzo absolutamente privado, mostrando que existen también en el país otro tipo de empresarios. Otro tipo de empresarios que lastimosamente en la mayoría de nuestra historia han estado calladitos. Ese no es el problema. Bueno, pero bueno, aquí tienen ustedes todo el material, pueden encontrar en la página web respecto a todos los talleres de capacitación, modelos econométricos, de introducción a la microeconomía, temas de derecho a la competencia, en fin, ¿no? Bueno, tenemos estudios, algunos de ellos ya empiezan a publicarse. Ustedes saben que buena parte de nuestro trabajo está bajo la absoluta reserva y la confidencialidad de la ley. Tenemos estudios del sistema financiero y telecomunicaciones, farmacéuticos, supermercados, transporte aéreo, automotriz, seguros privados, industrias pesadas, sector agrícola, sector avícola, medicamentos. Algunos de ellos ya los estamos traduciendo para el público más amplio y en pocos meses empezará una línea editorial de la cual tenemos por lo pronto 25 volúmenes ya sistematizados. Luego tenemos una serie de entrevistas, parte de la metodología con la que trabajamos y buscamos inducción al sector privado para que se transforme su comportamiento. Incluyen mesas de trabajo, entrevistas con los operadores económicos, hemos hecho 301 de ellas en el año 2013, reuniones informativas, consultas absueltas, una por escrito, etcétera, etcétera. Luego, el segundo eje, rápidamente, control de concentraciones. Básicamente lo que se trata es de evitar que haya un proceso todavía mayor de concentración del poder económico y político con efectos distorsionantes sobre el comportamiento de los diversos mercados. Tenemos por un lado el tema de la notificación, que tiene que ver con estos umbrales que ustedes pueden ver. No estamos hablando de las empresas pequeñas y medianas, estamos hablando a partir de un efecto de ventas que realmente tengan un impacto sistémico sobre los mercados. Y tenemos también problemas ligados a la aprobación. A partir de ciertos impactos sistémicos ya no es solamente necesaria la notificación, sino que hay que pasar por un proceso de aprobación. Bueno, sigamos rápidamente. Hemos hecho 16 estudios sobre este tema, 8 de los cuales requerían aprobación o notificación obligatoria. Bueno, ahí tenemos una serie de monitoreos de concentraciones a distintos sectores de la economía, en los temas de aviación, en los temas de publicidad, de cementos, de productos
nutricionales infantiles, etcétera, etcétera, que ubican, ¿no es cierto?, el amplio rango de responsabilidades con los que la superintendencia ha debido proceder durante este año. El tercer eje hace referencia a la intendencia de abuso de poder del mercado, prácticas restrictivas y colusión. Básicamente estamos vinculando estos temas al artículo 9, 10 y 11 de la ley orgánica, lo que tiene que ver con prácticas unilaterales, prácticas colectivas, explotación de unidades productivas en situación de dependencia, lo que los economistas llamamos oligopsonio o monopsonio, prácticas de concentración y de actividades conscientemente paralelas, decisiones o recomendaciones colectivas, es decir, acuerdos o actuaciones simultáneas para restringir la oferta, para restringir la calidad, para subir los precios o para bajar los precios. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, cuando distorsionan el comportamiento de los mercados, son infracciones tipificadas de nuestra ley. La ley, les insisto, no nos permite actuar tanto sobre la estructura como puede hacerlo otras legislaciones, incluyendo la de los Estados Unidos, y básicamente nos dan instrumentos para actuar sobre los comportamientos. Y hemos sido muy celosos y muy técnicos en la construcción de una metodología y en el análisis de los distintos mercados en ese sentido. Bueno, hemos tenido 32 investigaciones en esta área, 20 ligadas a abusos de poder de mercado, 5 investigaciones todavía preliminares, algunas de ellas ya en el 2014 han pasado a estudios formales en los procesos administrativos y 7 acuerdos y prácticas restrictivas. De las 32 investigaciones, 23 han venido por denuncia, una petición de la administración pública y 8 por oficio. 19 casos han sido archivados, lo cual muestra claramente la ponderación con la que se ha procedido. No hay ningún apuro ni ninguna prioridad por sancionar y sin embargo tengan ustedes la garantía de que hemos sido muy celosos en el cumplimiento de la ley. Bueno, pasemos. El eje cuarto tiene que ver con prácticas desleales que incluyen temas de publicidad engañosa, publicidad denigrante, de comparación negativa, actos de confusión, violación de secretos empresariales, actos de imitación, incitación a la violación contractual, explotación de reputaciones ajenas, violación de normas, prácticas agresivas de acosos a los consumidores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una excelente relación con el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en la medida en el que nuestras competencias se yuxtaponen en varios aspectos y felizmente esta actitud generosa de parte de las entidades colegas han permitido manejar con absoluta armonía y absoluta eficiencia los temas que hasta ahora se han investigado, que incluyen temas desde fumigación, turismo, telecomunicaciones, hotelería, artículos de aseo, etcétera, etcétera. De nuevo, de todo como en botica. Bueno, vean ustedes los temas más numerosos que hemos tenido, han estado vinculados al engaño, a las prácticas de engaño comercial, de confusión y de actos de comparación. Esos prácticamente involucran la gran mayoría de los casos que nos ha tocado estudiar. Recuerden ustedes que de acuerdo a nuestra ley nos compete solamente aquellos casos que involucran efectos sistémicos con un impacto general sobre el mercado. Aquellos temas de índole más bien bilateral corresponden básicamente a la esfera de acción del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 55% de los casos que se han estudiado en este ámbito han sido por denuncia, 15 por pedido de la administración pública, 18 de oficio y 12 por consulta directa del IEP. En el eje de sustanciación y resolución, básicamente de lo que estamos hablando en el año 2013 son los casos tratados por la Comisión de Resolución de Primera Instancia y básicamente tenemos allí 12 resoluciones y estaba en trámite, ya se resolvió también la 13ª. Y los temas que están involucrados acá, ustedes pueden encontrarlos, tienen que ver con la Intendencia de Control de Concentraciones, la Intendencia de Prácticas Desleales y la Intendencia de Abuso del Poder de Mercado.
El tema sexto, nuestro frente interno: planificación, asesoramiento y administración de bienes y servicios, patrimonio documental, proceso legal, imagen institucional e infraestructura tecnológica. Gran reto, un gran esfuerzo que se ha hecho en este sentido, en buena parte vinculada a la construcción de las capacidades de las áreas técnicas que representan acá nuestros intendentes, de los que ya hemos hablado, pero que en otra parte tiene que ver con un ámbito también muy poco comprendido a nivel de la ciudadanía, que es la delicadeza de la información que manejamos. El tema de la seguridad de la información se convierte en un detalle muy delicado en las acciones de todos los funcionarios de la superintendencia, y los retos tecnológicos que esto ha implicado han definido una serie no solamente de esfuerzos, sino también de tensiones. Lo que estamos haciendo es nuevo, y la necesidad de ser absolutamente celosos en los procedimientos, en las formalidades, obliga a que los equipos multidisciplinarios que tenemos en la superintendencia estén sometidos a una disciplina que probablemente sea muy poco comprendida, no solo por la ciudadanía en general, sino por las familias de nuestros propios funcionarios. Así es que yo me permito pedirles desde ya un aplauso a todos los funcionarios de la superintendencia por esa situación cotidiana que muy poca gente entiende, ¿no? Bueno, del presupuesto, prácticamente los 2/3 se los ha dedicado al gasto corriente y 1/3 a los gastos de inversión, y tenemos algunas cosas previstas para el año 2014 y 2015. En su conjunto, el total institucional hemos ejecutado casi el 92% del presupuesto asignado, ¿no? Bueno, les hacemos rápidamente. Ustedes tienen todo ese material en la documentación que se les entregó, como para que puedan entrar a ver los detalles. Pasemos rápidamente a eso. Tenemos en términos de difusión, y con esto ya acabamos. Hay un interés muy particular de la superintendencia de ir ligando todas estas actividades a un proceso no solamente de información ciudadana, sino de motivación a la participación ciudadana, y por eso ha sido desde el principio preocupación fundamental el utilizar y el movilizar las nuevas tecnologías en torno a las redes sociales y a la página web que tenemos. En el año 2013 nos visitaron 72.470 personas, y visitaron, entre todas las páginas que estuvieron revisando, el equivalente a casi 1 millón de visitas por página, ¿no? Y vean ustedes, de todos lados del mundo, esa vinculación internacional. Seguramente muchos de los técnicos y las autoridades de las que estábamos permanentemente golpeando las puertas se metían a la página web a ver si es que era cierto que algo hacíamos, ¿no? Y vean ustedes, tenemos amigos de todas partes del mundo, ¿no? De todos los continentes. Nuestra vinculación con las redes sociales, tenemos en Twitter, en Facebook, y tenemos también los videos virales en este proceso que felizmente desde finales del año pasado ya empieza a mostrar sus frutos, a pesar de las permanentes frustraciones que tuvimos en el primer año de golpear las puertas, sobre todo las universidades, ¿no? El tema de la participación de la juventud con campañas de concientización, con la movilización de su creatividad, por ejemplo, en torno a la cuestión de los videos virales. Tenemos también, y con esto ya estamos acabando, tenemos uno de los grandes logros de la superintendencia, fue el haber conseguido muy temprano, a los pocos meses de instalados, que la empresa privada nos brinde su confianza, y hemos emitido en el año 2013 35 programas semanales. Ni cobramos ni pagamos, pero han sido 35 programas semanales de media hora, todos nuevos, todos originales, como los que estuvieron viendo en el proceso de espera hasta iniciar esta sesión, ¿no es cierto? Estamos hablando de 825 horas de producción interna, que ojalá durante este año podamos ir involucrando a las facultades de comunicación social y a los grupos culturales de todas las provincias del país, en la medida en que esto se va concretando en torno a las distintas redes de observatorios locales, en torno al monitoreo de los precios y la calidad de los alimentos, los precios y la calidad de los medicamentos, de los materiales de construcción y de los insumos agrícolas. Un proceso de autoorganización, un proceso en el que nosotros de ninguna manera pretendemos cooptar a las organizaciones de la sociedad civil,
que nada, básicamente nuestra tarea es facilitar, capacitar, brindar información y canalizar esas energías sociales precisamente para ir construyendo entre todos el país que queremos. Indispensable en esto el lograr la participación de los actores locales, sobre todo los gobiernos seccionales, sobre todo aquellos que están más cercanos a la comunidad, alcaldías, gobiernos provinciales, pero también las juntas parroquiales. Esperemos que las tareas que tenemos programadas para este año puedan rendir frutos mucho más efectivos en torno a estas campañas que estamos realizando y que ya las hemos mencionado, ¿no? El tema de la ciudadanía y el control social han estado insertos en el proceso de construcción de este quinto poder del Estado, que es la función de transparencia y control social, en el cual nuestros colegas acá, ¿no es cierto?, han tenido un papel protagónico. Carlos como cabeza de la institución más vieja de la función, y el otro Carlos como cabeza de la función más joven de esta función, que de acuerdo a la Constitución es independiente del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. La participación ciudadana, esa participación transversal, permanente, no partidista, cívica, es indispensable para hacer realidad este experimento constitucional en el que estamos comprometidos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado. A continuación tenemos preguntas o felicitaciones por parte del público presente, que las van a contestar nuestros intendentes. Carlos Chavarría, intendente de investigación de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas. También se encuentra con nosotros David Gutiérrez, intendente de abogacía de la competencia. David Echeverría, intendente de investigación de prácticas desleales. Y Jan Coronel, intendente de control de concentraciones encargados. Si es que ustedes tienen alguna inquietud o alguna felicitación, por favor, para que levanten la mano, o cualquier inquietud también al superintendente sobre su exposición en la rendición de cuentas 2013 Mercado Transparente. Por favor, para que nos ayuden con el micrófono, si te identificas, y hay un segundo. Hola, 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 hola. Buenas tardes, señor superintendente Sebastián Angulo del Diario El Comercio. Quería ver cómo está el tema de, justamente usted expuso al final el caso de Claro. Hace algunas semanas Claro justamente emitió un comunicado diciendo que se suspendía la multa. Queremos ver cómo continúa este proceso, qué es lo que pasó con este hecho, con el caso más emblemático que ha tenido la superintendencia hasta el momento. Sí, muchas gracias. No habíamos hablado del tema porque la rendición de cuentas hace referencia al año fiscal 2013, ¿no? Y la sanción a Claro se emitió el 8 de febrero. En efecto, rápidamente, porque no quisiéramos cansarles, el día 8 de marzo parece ser que, o más bien dicho, me llamó, tuvo la gentileza el abogado de Claro, el doctor Teodoro Maldonado, de comunicarme que había sido aceptada la denuncia judicial que nosotros ya habíamos estado esperando en un tribunal de lo contencioso administrativo del Guayas. La suspensión de la multa conforme a la ley se da sobre la base de la caución, es decir, la empresa tuvo que poner una garantía equivalente al 50% del valor de la multa y nosotros todavía no hemos sido citados oficialmente, ¿no? Estamos esperando para ser notificados de ser parte del proceso. En todo caso, yo creo que es importante recalcar el hecho de que nuestra prioridad fue siempre llegar a un compromiso de cese y que la empresa tuvo 6-7 meses para firmar un compromiso sin pagar un solo centavo, es decir, que los trabajadores podían haber recibido intactas sus utilidades, los accionistas pudieron haber recibido intocados sus dividendos y la empresa podía haberse ahorrado 138.4 millones de dólares, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo por acá tengo en el Twitter
Un mensaje de Michelle Salvador nos dice: Antimonopolio S, felicitaciones por su excelente trabajo y por mantenernos informados de todas sus actividades. Con ustedes, Ecuador crece. Y ya que no hay más preguntas, todo quedó perfectamente claro. ¿Qué les parece si, estimadas autoridades, estimados presentes, es momento de presentar al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por el maestro Ricardo Sampertegui, para que nos acompañen? Un aplauso, por favor. ¿Sí? Excelente. Excelente la participación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
dirigida por el maestro Ricardo Sampertig. Y antes de finalizar, por favor les pido a todos que nos pongamos de pie para entonar las sagradas notas del himno a la ciudad de Quito. Nuestros pechos en fervido grito te saludan, ciudad inmortal. Gloria a ti, San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y leal. Nuestros pechos en fervido grito te saludan, ciudad inmortal. Gloria a ti, San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y leal. En las faldas inmensas del monte, tu grandeza buscó un pedestal para henchir tu ambición de horizonte y colmar tu ansiedad de ideal. Cuando América toda dormía, como noble ciudad desde tú, la que nueva y triunfal rebeldía fue de toda la América luz. La que nueva y triunfal rebeldía fue de toda la América luz. Nuestros pechos en fervido grito te saludan, ciudad inmortal. Gloria a ti, San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y leal. Nuestros pechos en fervido grito te saludan, ciudad inmortal. Gloria a ti, San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y leal. Muchísimas gracias, les agradecemos por su valiosa presencia y les recordamos que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado trabaja constantemente para promover el comercio justo en el país y transparentar sus actividades a través de este acto público de rendición de cuentas 2013 Mercado Transparente. Muchísimas gracias por su presencia.